verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu favor y tu gracia en este tiempo en que compartimos tu voluntad y tus preceptos. Señor, ayúdame a mí a poder expresar tu palabra, tu voluntad de forma apropiada, y que no sea yo obstáculo para mis hermanos la comprensión de tu palabra. Asimismo, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine la mente de mis hermanos y también trabaje, exhorte, edifique la vida de cada uno de ellos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como ya hemos estado estudiando en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, estuvimos estudiando el largo capítulo de Juan 11. Y Juan 11 narra, ¿verdad?, la historia del momento en que Lázaro se encontraba enfermo de gravedad, a tal punto de que sus hermanas, Marta y María, no encontraron otro medio más que acudir a Cristo de forma urgente y necesaria como la única solución para que Lázaro se sanara. En ningún momento Marta y María asumen y piensan que Jesús va a resucitar a su hermano. Fue para ellos una sorpresa. Incluso cuando usted lo puede observar, cuando ambas se presentan a Jesús y no le dicen a Jesús: Señor, a pesar de que está muerto, yo sé que tú lo puedes resucitar. No es el caso. Ellas más bien, de una forma recriminatoria, le dicen: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahora usted podrá notar también, por otro lado, que para ellas no estaba pasando por su mente que Jesús tuviera el poder de resucitar a Lázaro, porque después de 4 días Jesús le dice a Marta que abran el sepulcro, que quiten la piedra que estaba frente al sepulcro. Y Marta lo primero que piensa es: ¿lo vas a resucitar? No, eso no es lo que piensa. Lo primero que piensa es: ya es de 4 días, Señor, ya hiede. Y había una multitud de judíos agolpando dicho lugar, y lo primero que ella piensa es: esto no se va a ver bien en la alta sociedad, abrir un sepulcro con una persona en descomposición. Y como ustedes pueden ver en el texto, y como estudiamos ya anteriormente, Jesús le recalca que si cree ella, si Marta cree, verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y como enseñamos anteriormente, no tenía nada que ver esta frase de Jesús con la aparición o no aparición del milagro. El milagro iba a ocurrir sí o sí, creyera o no creyera Marta. Lo que Marta se hubiese perdido si no hubiese creído era ver la gloria de Dios. Es por eso que en otro evangelio Jesús le deja claro a los falsos devotos de la religión judía
que no importaba que un hombre se levantase de la tumba, aún así ustedes no creerían. Y esa es la diferencia entre creer y no creer. Los judíos, a pesar de que habían visto semejante milagro, todavía, a pesar de ver a Lázaro salir de la tumba, y todavía con el olor en ese lugar, muchos de estos judíos, la Biblia nos dice que algunos de estos judíos fueron al Sanedrín a decirle lo que había hecho Jesús. Y luego nos damos cuenta de que el mismo Sanedrín reconoce las señales de Jesús. Ellos no niegan las señales de Jesús, las reconocen. Pero a pesar de eso, ellos solamente piensan y determinan al final el Sanedrín de manera oficial que hay que matarle. Y hay que matarle porque si todo el pueblo reconoce que este es el Mesías, el emperador romano, el imperio romano vendrá y arrasará con nosotros. Así que para mantener la paz, decidamos una cosa: o matamos a este hombre o muere toda la nación. Yo opino, dice Caifás, que matemos a este hombre. Y todos se pusieron de acuerdo y determinaron por última vez y de forma oficial que Jesús debía morir. Esto es lo que hemos estudiado hasta ahora, de forma muy breve, aclaro, pero espero que sea una buena introducción para lo que ocurre después. Después de la determinación del Sanedrín de matar a Jesús, Jesús ya no andaba entre los judíos como antes, sino que ahora, de forma muy sabia y prudente, toma camino a Efraín y allá se queda alejado de, por decirlo así, el alcance del Sanedrín y de los judíos que comúnmente no transitaban por esa zona. A pesar de que Efraín no está totalmente lejos de Jerusalén, aún así no era un lugar especialmente transitado. De tal manera que Jesús se mantuvo allá con los discípulos hasta un momento, no sabemos cuánto tiempo estuvo allí, según el Evangelio de Juan no nos dice. Al mismo tiempo, los otros evangelios sinópticos no nos dicen exactamente cuánto tiempo estuvo allí, pero algunos conocedores entienden que a pesar de que no sabemos cuánto tiempo estuvo, Jesús también realizó varias obras y enseñó durante ese tiempo hasta el capítulo 12 de Juan, donde se da la unción de Jesús. Para ello, Jesús vuelve a Betania, lugar donde había Jesús resucitado a Lázaro. Vuelve a Betania justo 6 días antes de la Pascua. Como les comenté, esta determinación o complot de Sanedrín ya señalaba y anunciaba los últimos días del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y en este caso, estamos en la semana última de nuestro Señor Jesús, 6 días antes de la Pascua. Entendamos que la Pascua, y es muy importante, es la fiesta judía que celebra específicamente dos cosas. Uno, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esto principalmente, pero también se celebra en los hogares, en las familias, ¿verdad? Con el Cordero Pascual. También se celebra que la muerte no entró a la casa de los judíos, sino que pasó de largo porque la sangre del Cordero estaba en los marcos de dichas puertas. Como lo había dicho el Señor y ordenado el Señor a Israel, este juicio sobre Egipto solamente tocó a los egipcios. La muerte pasó por la mano, por la vida de los impíos, pero no del pueblo de Dios. Asimismo, Israel celebraba la Pascua y celebraba junto a la familia el sacrificio del Cordero Pascual, honrando esta fecha. Ahora, no hace falta que lo diga, no es ninguna casualidad que esta sea la última semana del Cordero de Dios. El Cordero de Dios sería apresado el día jueves, según los eruditos, y probablemente, si contamos los días 6 días antes, debemos estar ubicándolo en el día sábado. Antes del día sábado, probablemente Jesús se encaminó a casa de Simón a la reunión o esta celebración que tenía juntamente con Lázaro, Marta y María y los discípulos. Ahora bien,
El texto nos dice que Jesús era un invitado y también estaba Lázaro, quien era invitado. Un aspecto muy importante que vemos aquí es que Marta está sirviendo. Algo muy común de la actitud y el comportamiento de Marta es que Marta se preocupa por el servicio común. No decimos que esto es malo, porque normalmente buscamos el Evangelio de Lucas y vemos el capítulo 10 y vemos la queja de Jesús a Marta porque ella vivía afanada y María se le ha quedado con la mejor parte. Pero no cuestionamos esto en el sentido de que sea malo en sí, sino en el hecho de que comúnmente cuando tenemos al Señor Jesús acá presente, debemos prestar atención a Jesús y no solamente ocuparnos de cosas y hacer cosas, sino dedicarle un tiempo al Señor. Pero esta era una costumbre, una conducta que Marta entendía como loable. Y no vamos a cuestionar el hecho de que lo sea. Lázaro estaba sentado a la mesa, pero Marta ni María lo estaban. Esto era una parte de la costumbre de la época en la cual ni las mujeres no tenían en sí el derecho de estar a la mesa juntamente con los varones, y solamente los varones se sentaban a las mesas. Las mujeres eran las que servían comúnmente a los varones, pero los invitados solamente eran, en este caso, Jesús, sus discípulos y Lázaro. Por eso dice el texto que también Lázaro estaba sentado con él en la mesa. Ahora, en el primer versículo, por ejemplo, la Biblia de las Américas nos describe un poquito más claro el verso. Si usted lo lee de forma muy negligente, usted se puede enredar un poco en la lectura. Porque el versículo dice, por ejemplo, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, ¿cierto? Luego dice, ¿dónde estaba Lázaro? El que había estado muerto. Aquí entendemos sin ningún problema que se refiere a Lázaro, el que estaba muerto. Pero luego el versículo siguiente dice, y a quien había resucitado de los muertos. El detalle aquí es que, como les mencioné, la Biblia de las Américas lo traduce un poquito mejor, ya que Jesús, que vino a Betania, va enlazado con esa última proposición, y a quien había resucitado de los muertos. En otras palabras, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Es una mejor manera de traducirlo. Pero este versículo, más allá de una cuestión sintáctica de la frase, debemos entenderlo como la demostración innegable de que Lázaro había resucitado, de que él no era un espíritu, un fantasma. Él estaba sentado a la mesa con los discípulos, con Jesús y con el anfitrión de esta casa. Ahora, he mencionado el anfitrión de esta celebración, pero el Evangelio de Juan no nos dice quién es el anfitrión de esta celebración. Para ello debemos ir al Evangelio de Mateo, también está en Marcos, pero vamos a ir a Mateo, que es el primer Evangelio, capítulo 26. Dice el versículo 6 del capítulo 26, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Mateo nos anuncian este evento que Juan narra, pero usted podrá notar que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos no son específicos y no dicen nombres en muchos casos o nombres importantes, como por ejemplo el caso de María. Esto ha sido una cuestión de debate entre los eruditos, porque algunos dicen que este versículo tiene algunas diferencias, como por ejemplo en los versículos anteriores, al principio del capítulo 26, se habla de que eran 2 días. Dice el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Entonces, algunos dicen, no, este no es el mismo evento, pero hay que tomar en cuenta que esa porción en particular se refiere a otro evento que no tiene que ver directamente con esta reunión. También en los otros evangelios, por ejemplo, antes del capítulo 12, vemos un complot contra Jesús, pero no fue el único complot contra Jesús. Posteriormente, durante la semana, se reunieron con Judas, quien luego entregaría a Jesús. Y en esa última reunión fue para determinar que Judas lo entregaría al Sanedrín.
Así mismo es un poco difícil, ¿verdad? Requiere un poquito más de conocimiento, de estudio, para poder, por decirlo así, empatar estos cabos sueltos. Sin embargo, podemos entender que la similitud es innegable. Ahora bien, hay otra historia que no es igual. Lucas 7 habla acerca de una mujer pecadora en la casa de un fariseo que hace esta misma acción. Derrama sobre el Señor Jesús un perfume de gran precio y luego con sus cabellos, ¿verdad?, seca los pies del Señor Jesús. Sin embargo, esa historia sí es un caso diferente y es una historia diferente que de esta que estamos narrando en Juan 12. Ahora bien, continuamos con nuestro estudio particular de Juan 12. Así que ahora podemos entender que es Simón el leproso el anfitrión de esta celebración en Betania y que ahí se encuentran los discípulos, se encuentran Lázaro, el que había resucitado, y también se encuentra, ¿verdad?, el Señor Jesús. Pero en ese momento en que estaban sentados a la mesa, algo extraordinario ocurre. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Increíblemente, muchos teólogos, estamos hablando de hombres como Agustín, Crisóstomo, incluso J.C. Riley, no tienen ni idea de dónde y por qué el nardo puro es tan valioso. Ahora, teólogos más recientes han podido entender por qué el valor de este perfume. Y la razón es que este elemento conocido como nardo puro se encuentra, en esa época se encontraba solo en un lugar. Entre la India y el Himalaya crecían estas plantas en las cuales se extraía el perfume. Y por lo tanto, en este lugar, que era exclusivo del nacimiento de estas plantas, en la cual se extraía el perfume, implicaba un transporte muy extenso, que era un transporte de camellos que llevaban estos perfumes a donde obviamente se solicitaran, ¿verdad?, a los lugares de mercadeo para conseguirlos. Obviamente, todo el trabajo y la labor que estaba detrás de conseguir este perfume implicaba un precio muy alto, porque era muy riesgoso viajar entre el Himalaya y la India, lo cual es un territorio de montañas, y poder transportar ese mismo perfume hasta regiones como Israel. Y es por esto que el texto nos dice que era un perfume de gran precio. No era cualquier perfume. Y por otro lado, el concepto de nardo puro, algunos lo traducen como la misma esencia del nardo, pero lo que quiere decir más bien es que es genuino. No es una falsificación, no es una copia, ¿verdad? Ni tampoco es como usted, por ejemplo, seguramente le ha pasado, que va a comprar un perfume, ¿verdad?, Dolce & Gabbana, y realmente es alcohol, ¿no? Entonces, algo así parecido, ¿no? La realidad es que el perfume aquí se describe como genuino para dar a entender que no era una baratija, sino que era muy costoso. Y esta mujer, María, la misma mujer que anteriormente había recriminado al Señor, si hubiese estado allí, hubiese sanado a mi hermano, pero lo hizo de una manera diferente. Lo hizo postrada a los pies de Jesús. Lo hizo arrodillándose frente a Jesús. Es la misma mujer que ahora toma una libra de su perfume sumamente costoso, lo cual es demasiado. Estamos hablando de una libra. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La unción como tal implica una sumisión, devoción, adoración sublime. El elemento que ella usa le da todavía mayor peso a la acción de esta mujer. No es imitado, no es forzado, lo hace genuinamente, lo hace de todo corazón. Es algo que a ella le cuesta, es algo que a ella
le implica un sacrificio enorme, porque es algo de mucho valor para ella. Ahora, yo sé que todos aquí hemos tenido visitas en el hogar, y muchas veces quizás nos hemos sentido penados que esa visita no se lleve nada de nuestra parte, haciéndonos la visita. Y estoy seguro que muchos de ustedes, de la manera que pueden, han podido ofrecer algo a sus huéspedes o a aquellas personas que usted ha invitado al hogar. Algo que usted ha hecho con mucho amor y aprecio, algo que le ha generado a usted esmero. Y esto es lo que está pasando con María. María siente que debe dar algo grande al Señor, porque Jesús le ha brindado a ella algo indescriptible, algo que no puede ser pagado. Ella no está pagando, ella está tratando de agradecer en la medida de lo posible. Pero no es exagerado decir que por más que sea un perfume de alto precio, no paga lo que Jesús ha hecho. Pero eso no es lo que Jesús está viendo. Jesús no está viendo el precio de este perfume. Jesús no está viendo el perfume como tal, si huele bien o no. Jesús está viendo el corazón de María que se derrama en adoración a Jesús. Mi querido hermano, esta es una gran demostración. La acción de María es una gran demostración, no solo de humildad de su corazón, sino del reconocimiento de quién es Jesús. Solamente alguien que es divino, como lo es Jesús, puede recibir semejante adoración. Jesús es adorado por María, porque Jesús lo reconoce como Dios. María se postra a Jesús, porque María reconoce que Jesús es divino, no es un simple hombre, es más que un hombre, es el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y algo muy impresionante de todo esto es que quizás está escondido a nuestra vista, y es el hecho de que ella se suelta el cabello y seca al Señor, ¿verdad?, con sus cabellos. Algo que era entendido en esa época como vergonzoso, como una acción que ameritaba crítica y al mismo tiempo era indecoroso para la mujer, era que se soltase el cabello. La mujer no debía soltarse el cabello ante el ojo público, porque eso implicaba algún tipo de rebeldía, algún tipo de declaración de emancipación, ¿verdad? Soy libre, no me someto a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que esta mujer desecha esta tradición, porque lo es una tradición, no es una ordenanza bíblica, no es una enseñanza autoritativa de las Escrituras que la mujer se sujete el cabello. Es una tradición de la época. Y ella se suelta el cabello para secar los pies de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué hizo esto? Lo hizo porque su adoración era completa. Su adoración no escatimaba de tradiciones, como lo hacían los fariseos, que ponían sus tradiciones por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. Debemos entender quién es Jesús para adorarlo como Él merece ser adorado, y no poner nuestras tradiciones por encima de quién es Jesús, como lo hicieron los fariseos, que pusieron la tradición de, hacer un voto de sacrificial. Ellos consideraban que era un voto enorme de dedicarse solamente al templo, a la casa de Dios, de tal manera que ya no podían cuidar ni honrar a sus padres, quienes estaban ancianos, y muchos de ellos ya no podían laborar ni sostenerse a sí mismos. La ley demandaba que se honrara a padre y madre, pero Dios, quien había enseñado esto al mundo y a su pueblo específicamente, ellos dijeron,
¿sabes qué? Vamos a hacer un voto. Y así nos libramos de nuestra responsabilidad ante Dios, primeramente, y luego delante de nuestros padres. En otras palabras, mis queridos hermanos, obedecer a Dios es adorarle. Obedecer a Dios es adorarle. Y lo que hace aquí María es adorar a Dios con todo lo que ella es, con todo su ser, con toda su alma. La casa se llenó del olor de ese perfume, pero uno de sus discípulos dijo lo siguiente: Judas Iscariote. Los versículos de los evangelios nos dicen que fueron sus discípulos quienes dieron esto, y en otro versículo dice algunos dijeron esto. En el evangelio de Marcos dice algunos, y el evangelio de Mateo dice sus discípulos dijeron esto, pero Juan nos dice específicamente quién fue. Fue Judas Iscariote quien dijo esto, el que había de entregarlo. No que Juan lo supiera en el momento, sino que esto se reveló posteriormente. Y evidentemente este evangelio fue escrito mucho después de los evangelios sinópticos, y esto ya era de conocimiento de Juan, de que Judas era el traidor. Y esta es la pregunta que hace Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, dado a los pobres? 300 denarios, mi querido hermano, es un salario de un jornalero por un año. Un año. Ese sería el salario de un año de un jornalero. Puede usted ahora poner en la balanza el precio de este perfume. Es el salario de un año. Ese es el valor que le da Judas a este perfume, y probablemente todavía podría tener mayor costo, porque este es el valor que le da Judas. Pero Judas aquí dice: oye, ¿pero qué es esto? ¿Por qué permitimos que este perfume, que es tan extraño, tan exclusivo, sea derramado en el suelo, en vez de venderlo y dárselo a los pobres y seguir el ministerio de esperanza a las personas necesitadas? Señor Jesús, ¡qué decepción! ¿Qué es esto? Esto es lo que dice Judas. Juan nos revela lo que está detrás de la intención de Judas. Y nos dice: esto no lo dijo porque se cuidara de los pobres, no porque le interesara, o porque dijera yo soy una persona que se interesa por los pobres. Eso no es la razón. La razón es que él es un ladrón. Y él está viendo cómo allí había una gran ganancia, que él pudiera haber dicho: ok, voy a agarrar un poquito de aquí y voy a ponerle en mi bolsillo. Ya que él era el que llevaba la bolsa. Él era el que tenía, por decirlo así, el fondo del ministerio de Jesús, de las ganancias, o más bien de las ofrendas que se habían dado durante el ministerio de Jesús, que cubrían cualquier necesidad: hospedaje, alimento, todo este tipo de cosas. ¿Qué hacía Judas? Judas tomaba de esta bolsa. Ahora permítame hacer una aplicación y traspolar este evento a nuestra época. Una de las cosas que más me preocupa hoy día en el cristianismo es que las cosas que Dios ha determinado y ha llamado santas, por alguna extraña razón, dentro del cristianismo, no lo digo fuera del cristianismo, que es algo común, dentro del cristianismo, se han banalizado y se han bajado su elemento o su naturaleza santa. Entendemos exactamente por el Evangelio de Juan, casualmente en el capítulo 4, que el Señor mismo dice que no será Dios adorado en ningún monte y tampoco en ningún templo. Eso es cierto. Usted puede levantar manos santas en cualquier lugar y adorar a Dios. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que usted no vaya a la iglesia. El día del Señor sigue siendo el día del Señor. Y como yo compartía con unas personas que, como dije, son cristianas, una persona dijo: ¿qué se celebra mañana domingo? Creo que era una festividad secular. Y alguien preguntó: ¿qué se celebra mañana domingo? Y yo lo dije en serio: el día del Señor. Y estos amigos, hermanos en la fe, me dijeron: todos los días son del Señor. Ahora, ¿yo estoy en desacuerdo con eso? No, yo estoy de acuerdo.
Pero una cosa que yo he notado muy comúnmente de las personas que dicen todos los días son del Señor es que ninguno de los días de la semana celebran al Señor y tampoco lo hacen el domingo. ¿Por qué? Porque como todos los días son del Señor, esa es la excusa para no ir el domingo. Y no es para agradecer el nombre de Dios todos los días, sino porque, bueno, es que estoy trabajando en la semana, entonces el domingo es un poquito más difícil, me cuesta levantarme de la cama, se me enrolla, me enredo en la sábana, cosas así. Pero ¿qué hacemos? En vez de glorificar a Dios toda la semana, ponemos el día del Señor como un día cualquiera, como un día común, en vez de levantar ese día para la gloria de Dios. O todos los días, si es así. La frase se invierte y en vez de santificar todos los días, lo que hacen es banalizar todos los días, tomarlo como cualquiera. Y el día del Señor se convierte en un día más. Un día más. Asimismo, yo veo muchas personas que tienen el discurso de Judas. Por ejemplo, lo digo abiertamente, tengo un conocido amigo en la fe que en sus posts de internet comúnmente está diciendo que la iglesia no debe estar encerrada en 4 paredes, sino que tiene que salir a la calle y predicar el evangelio a los perdidos y a los necesitados. Y él incluso pone publicaciones de dando alimentos a las personas que no tienen que comer. Ahora usted dirá, ¿estoy yo en desacuerdo con esas acciones? No estoy en desacuerdo. Al contrario, eso es lo que deseo hacer y quiero que hagamos todos. Sin embargo, el problema de esta persona es que esta persona no tiene pastor, no tiene iglesia, no va a la congregación, no se congrega en ningún lado y tampoco celebra el Día del Señor, sino que se va de tour por todo Chiriquí los días domingos. Mi querido hermano, el Día del Señor es el día para que usted vaya a la presencia del Señor y derrame delante del Señor su perfume en el frasco de alabastro y unja al Señor, adore al Señor. Ese es el día del Señor. Es un día de la semana, un día de 7. Y Jesús está diciendo acá, a los pobres los tendréis siempre, a mí no me tendréis siempre. No puedo haber un ejemplo más claro que, mi querido hermano, hay un solo día del Señor en el cual nos reunimos. Y 7 días más para que usted predique el Evangelio, 6 días más para que usted predique el Evangelio, le dé alimento a los pobres, porque allí usted los tiene. Esto sonará para muchos un poco sorprendente, pero créanme, yo he analizado esto por años y he notado cómo el cristianismo, en estas frases cliché, estas frases que suenan bien, que generan en la gente, sí es verdad, eso de estar metidos en la iglesia, Dios no necesita gente en la iglesia. Hermano mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿De verdad hemos comprado el cuento de Judas? Dios tenga misericordia de que piense así, porque estoy seguro, lo digo con toda seguridad, que si una persona no va a la congregación, no se somete a un gobierno, a una iglesia, no es creyente, sino que es un ladrón. ¿Cuál es la descripción del Señor Jesús y Juan hacia Judas? Dice, pero dijo esto no porque le interesara a los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Mis queridos hermanos, un pecado que es sumamente grave y el cual tenemos que tener mucho cuidado es de aparentar piedad, de tener una falsa piedad con estos discursos, aparentar devoción. Porque comúnmente estas falsas piedades y estas superficiales demostraciones de devoción, como ir a dejarle alimento a los pobres o predicar, entre comillas, el Evangelio a los perdidos, que en muchos casos
al ser personas que ignoran el mismo evangelio, pues no lo están predicando. ¿Cómo alguien puede evangelizar a alguien si no va a la iglesia? ¿Qué le va a decir después de que termine de evangelizarlo? Tienes que ir a la iglesia a la cual yo no voy. ¿Qué es eso? Es una incongruencia total. Pero no hay peor pecado que ser imitadores de Satanás. Porque si hay alguien que comete este pecado con frecuencia, es Satanás, quien se viste de ángel de luz, que se pone las vestiduras de una oveja más, pero él es un lobo rapaz detrás de esas vestiduras. Este Judas, y este es todo creyente que expresa este tipo de frases, negando los mandatos del Señor. Negando los mandatos del Señor. Por último, ¿esto qué quiere decir? Esas personas que dicen, por ejemplo, yo no voy a la iglesia porque yo debo ir a los pobres, a los necesitados. ¿Usted cree que aman a los pobres y los necesitados? ¿Usted cree que de verdad les interesa a los pobres y los necesitados? Personalmente creo que no. Y es por eso que el mismo Pablo advierte a la iglesia de Roma que no amen de forma fingida. Y personalmente creo que si usted empieza al revés, en otras palabras, entre comillas, amando primero al mundo y luego a Dios, como una demostración de que usted ama a Dios, normalmente termina no amando a Dios y tampoco amando a las personas perdidas. Usted simplemente las desprecia. Si usted no ha aprendido el Evangelio, si usted no conoce la doctrina de Dios, si usted no conoce el Evangelio, usted no puede dar una dádiva buena al mundo. Usted no puede dar el Evangelio al mundo. Solamente lo hará doblemente lleno del infierno. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es lo que Judas hace, esto es lo que Satanás hace, y esta es la obra del diablo. Engañar a la iglesia. Engañar a la iglesia. J.C. Riley, personalmente, tenía una opinión sobre esto, específicamente en el área de las ofrendas. No la digo yo, personalmente, porque sé que puede haber... hay contextos, desafortunadamente, donde los pastores o líderes de estas iglesias son en realidad Judas, son hombres que son hipócritas, quienes han abusado constantemente de la iglesia y de los feligreses, robándoles el dinero. Pero J.C. Riley tenía una opinión interesante sobre esto, ya que él decía que muchas personas se abstienen de generosamente ofrendar en la congregación por la excusa de que no, eso mejor se lo doy a mi vecino que tiene necesidad. Pero si usted va a la ley y usted busca la ley del diezmo, usted se dará cuenta de que la intención de Dios primeramente era enseñar al pueblo de Dios generosidad. Y habían tres diezmos. Uno era para la sustentación del templo, de los sacerdotes, y uno, el último, ¿verdad? Eran tres. El último era para los necesitados, viudas, huérfanos y extranjeros. El pueblo de Dios tenía que separar una cantidad de dinero para ayudar en caso tal de que se presentara la situación. Y ellos entonces atendían al necesitado. De tal manera que Dios mismo, a través de esta ordenanza, les trata de enseñar a la iglesia generosidad, desprendimiento, el dar, así como hemos recibido de gracia, poder dar. De tal manera que J.C. Riley hace una observación muy pertinente, porque muchos se abstienen de ayudar al reino de Dios, al avance del reino de Dios, el cual quiero hablar acá, que lo que usted da generosamente es para pagar esto. Si algún día se daña la luz, tenemos que comprar las luces para poder cambiarlas, o para dar mantenimiento al aire acondicionado, y también el alquiler del local, y también la plataforma de Zoom, que es un alquiler también mensual. Entonces, su generosidad nos ayuda también al avance, al crecimiento. La limpieza del local también es necesaria. Ahora, esa es la idea. La idea es de que podamos, con nuestros bienes, adorar al Señor también, pero no por la sustancia o elemento del aspecto material,
sino lo que está en nuestro corazón al hacerlo. Y eso es lo que hace hincapié el mismo Pablo. No es lo que dice allí, sino conforme usted haya determinado en su corazón. Si su corazón ha determinado dar muy poco, pues muy probablemente eso es lo que usted piensa de Dios. Y así mismo, si usted ha determinado dar una cantidad que sabe que implica sacrificio, que implica también esfuerzo, pues eso también es algo que expresa lo que usted ha determinado en su corazón. Por eso también nosotros en la ordenanza de las ofrendas le sugerimos a cada hermano que no sea improvisado, ¿verdad? Que va a ver, ¿qué tengo yo? Sino que desde su casa, desde la semana, usted medite, ore, piense también en qué puede darle al Señor y durante este mes y cuánto puede darle, ¿verdad? Tampoco pedimos lo que estos falsos maestros piden, que por ejemplo estuve yo en una congregación que le pedían, no es broma, todo el salario. El primer salario del año se lo pedían completo, no es broma lo que le digo. Ellos le llamaban a eso primicia. Entonces, estas cosas, este tipo de actitudes, este tipo de ordenanzas no son bíblicas y no es lo que queremos sacar. Queremos que usted adore al Señor con la misma disposición y corazón que tenía esta mujer María, un corazón genuino que se derramó al Señor, con cada acción, con cada canto que usted entona con sus labios, con cada versículo que usted lee y medita, con cada ofrenda que usted da al mes o durante el año, con cada acción que usted haga, usted lo haga de corazón para el Señor. Y así mismo, créame, por consiguiente, cuando usted le dé de comer al necesitado, cuando usted le ofrezca una ofrenda a la persona que no tiene, y cuando usted vaya y predique el Evangelio, usted podrá dar testimonio de este Evangelio que empieza por Dios primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si no fuese porque Él nos amó primero, no amaríamos al resto. Amamos porque Él nos amó primero. Le conocemos a Él de tal manera que ahora podemos dar a conocer al mundo quién es Dios. Y es por eso que en los evangelios sinópticos, cuando se acaba esta historia, nos dice lo siguiente. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El evangelio es ese, que usted pueda testificar acerca del Dios al cual usted se ha derramado en adoración, y que usted pueda testificar de lo que ha ocurrido en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, que Él es el Cristo y que merece ser adorado, y que todo pecador, no importa quién sea, debe postrarse en la presencia del Rey de Reyes y debe aceptar que Él es el Señor y al mismo tiempo que Él es su Salvador, que Él puede levantar a los hombres de los muertos y que te puede levantar a ti de esa condición, que estás muerto en pecados y delitos, de tal manera de que tú vayas a Él confiando de que te dará vida y vida en abundancia. Ese es el Evangelio que vemos aquí. María se derrama ante Él porque sabe que Él es el Mesías, el Salvador, el que da vida a los muertos, y que sabe, como pecadora que es ella, que no hay otro lugar donde ir sino a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre. Eres digno de gloria y digno de honra. Ayúdanos, Señor, dentro de nuestras limitaciones y debilidades, a poder adorarte como tú mereces ser adorado. Que podamos entender que tú tienes un lugar primordial y central en nuestra vida y que el resto es secundario. Que si no te tenemos a ti, no podemos vivir en conformidad a tu palabra y voluntad. Primero eres tú y luego el resto.
Señor, ayúdanos a adorarte, glorificarte, que nuestra vida sea por andeo, en la presencia tuya siempre, Señor. Y que al mismo tiempo el lema de nuestra vida y existencia sea soli Deo gloria. Solo a ti la gloria, Señor. Y pon nuestros corazones de la misma manera que esta mujer dispuso su corazón delante de ti, Señor. Que la conducta de esta hermana, María, se pueda ver ejemplificada también en la vida de cada uno de nosotros, tanto en lo privado como en lo público. Te pido esto en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén.